Pues yo sigo acá con mi vestido de verano, ya terminé la primera parte, este, y te voy a mostrar aquí, esta es la primera parte, o sea, la parte de adelante. Obviamente no tiene mucho sentido si la vemos así, pero para que te hagas una idea, esta es la parte de adelante, la parte de atrás va a ser una pieza igual a esta, y luego lo que voy a tener es un acabado arriba con una franja que va a ir acá y luego dos cintas hacia atrás, posiblemente cruzadas en la parte de atrás. No le voy a poner cierre, que era algo que quería hacer, no le voy a poner cierre, sino que lo voy a dejar así porque es lo suficientemente flexible hacia los dos lados como para poder subirlo por la cabeza. Y nada, ahora tengo que pensar en el forro. Pero hoy estoy prácticamente empezando en la segunda parte y así vamos. Después voy a hacer un video explicando exactamente qué hice, qué hilo y todo lo demás. Pero bueno, todavía lo dejé aquí unido porque no estoy segura del largo. Y nada, esta es la primera pieza, lo cual es un éxito. La segunda pieza, como te conté, voy a hacer exactamente lo mismo. Y nada, ya la empecé, ya estoy en la cuarta vuelta. Y nada, estoy haciendo el mismo punto W, como te dije antes, hay un video en el canal donde explico el punto. Bueno, la historia que tengo hoy es una historia es hasta increíble esta historia. Y me parece que son de ese tipo de casos que es bueno divulgar, comentar, o sea, que la gente sepa qué pasaron, cómo pasaron. Y lo que me parece más poderoso de este caso es que toda la información fue reflejada obviamente en la prensa en Venezuela, este caso es de Venezuela, pero también fue contada por su propia víctima, o sea, ella se sentó frente al periodista y en video pues está toda su historia. Muy valiente, o sea, es realmente increíble. Tengo este papel aquí con datos porque no quiero equivocarme con las fechas, pero te voy a ir entonces contando la historia. Esta es la historia de Morela León. Morela León es una mujer venezolana, ella vivía en la ciudad de Valencia. Valencia es una de las ciudades más cercas que está de Caracas, está cerca de la capital. Y bueno, ella vivía allí con su mamá y sus dos hermanas mayores. Ella era la hija menor en esta casa. Las hermanas la describen como una joven, ¿sabes? Jovial, alegre, con muchos sueños a futuro. Esta historia comienza cuando Morela tenía 17 años. Ella ya estaba a punto de terminar el colegio, el liceo, y estaba ya buscando qué quería estudiar, o sea, qué quería estudiar, qué quería hacer para el futuro. Y ella quería estudiar, era turismo, eh, sí, quería estudiar turismo internacional. Y para eso, bueno, esto pasa mucho en las ciudades que no son, digamos, las ciudades más grandes del país, que les toca irse como a otros estados a estudiar ciertas carreras, porque Valencia es realmente grande, pero bueno, hay cosas que no se pueden estudiar en Valencia. Entonces ella fue al estado de Aragua, Maracay, a buscar información sobre esto que quería estudiar con una amiga del colegio. Fueron a Maracay y estaban allá, claro, ellas estaban en una ciudad que no conocían, empezaron a buscar y en un momento se quedaron como un poquito perdidas y dijeron, bueno, tenemos que preguntarle a alguien dónde es. Y en ese lugar se acercó un carro, se paró un carro frente de donde estaban ellas y les preguntó que a dónde iban. Y bueno, ellas dijeron, estamos buscando este específico instituto, este lugar, y el hombre ofreció darles la cola. Bueno, en Venezuela decimos la cola, no sé, un ride, llevarlas hasta el lugar, el aventón, no sé, dependiendo de quién está escuchando esto. Lo cierto es que él las llevó hasta ese lugar y les pidió su número telefónico. En ese momento, y esta es la parte, bueno, empieza a revelarse algunos detalles, esto es 1988 en Venezuela. 1988. Y bueno, en ese momento sabrás que no habían celulares, sabrás que la gente, los números telefónicos que tenían, bueno, era el número telefónico fijo de la casa. Ella le dio ese número telefónico a este señor, a este muchacho, era un muchacho de 23 años, y él las dejó allí y ellas hicieron su diligencia y él se fue.
él empezó a llamarla por teléfono a su casa en Caracas, en Valencia, donde ella vivía con su mamá y sus dos hermanas. Estas llamadas empezaron a ser como constantes, él la llamaba y ellos hablaban por teléfono un rato y bueno, el hombre la siguió llamando prácticamente todos los días por 2 semanas. Después de 2 semanas la empezó a visitar. Pero está aquí, desde este momento a, empieza todo el proceso de manipulación. La periodista que trabajó este caso lo explica súper bien, pero bueno, el proceso de manipulación es un proceso muy lento, con muchos pasos, con muchas formas en las que la víctima no se da cuenta que está ocurriendo. Entonces, este proceso de manipulación que ella vivió empezó incluso aquí, cuando él empezó a visitarla, pero no subía a la casa, sino que se quedaba como en la puerta del edificio, ¿ya ves? Entonces él se quedaba allí hablando con ella, y después de unas semanas ya la mamá le dijo, oye, pues las visitas se reciben en la casa, ¿no? Entonces Morela empezó a recibir visitas de este muchacho, que como te digo tenía 23 años, Morela tenía 17, y empezó a recibir visitas de él en la casa, pero él la visitaba a las 7 de la noche y a veces se quedaba hasta tarde, 9 de la noche, 9 y algo. Y la mamá de Morela no le gustaba la idea de las visitas tan tarde. No sé si todavía sea así, en algunas casas estoy segura que sí, pero en Venezuela específicamente, sobre todo en aquellas épocas, había mucho del protocolo de las casas, o sea, las visitas se reciben en la sala, la visita no pasa al cuarto, las visitas de los amigos no se hacen después de las 8 de la noche, porque ¿sabes? Es una casa decente, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces la mamá le empezó a pedir a Morela que las visitas no se hicieran tan tarde. A lo que, bueno, eso empezó generar problemas en la vida de Morela con su mamá, porque ella pues estaba realmente encantada con este tipo. Era un hombre de 23 años, imagínate que ella sentía como que este hombre, bueno, es como que increíble que esté fijándose en mí. El cuento es que él empezó a ejercer cierta presión, le dijo, bueno, como tu mamá no quiere que estemos hablando ahí en tu casa, entonces yo no voy a subir más para allá, tú tienes que venir a hablar conmigo. Entonces Morela recibía la visita de este muchacho en la puerta de su edificio y lo que pasaba era que, claro, llegaba muchísimo más tarde que las visitas que él hacía en su casa, entonces ya Morela no se quedaba hablando hasta las 9 de la noche, sino que llegaba a la casa a las 11. Y cuando digo llegaba a la casa, no era que estaba por la calle y llegaba, era que estaba en el edificio hablando con él. El cuento es que ella cuenta que empezó a tener muchos problemas con su mamá, porque ya la mamá le decía, mira, tú no puedes estar saliendo tan tarde, no sé qué, y él empezó a ejercer presión. Ahora, te conté que el número telefónico que ella le dio, obviamente no era un celular, porque no había celulares en 1988, eh, sino que era el número de la casa. Lo que pasaba con ella es que él le decía que la iba a llamar, pero él nunca la llamaba a las mismas horas. Entonces Morela dejó de salir. Ella dejó de salir, ella dejó de hacer cosas porque ella tenía que esperar a que él la llamara a la casa. Entonces ella se quedaba todo el día en la casa esperando esa llamada y esa es una medida de control que esta persona aplicó sobre ella, ¿no? Ella dejó de relacionarse con otra gente, de salir, de hacer cosas, porque estaba esperando que él la llamara. Lo cierto del caso es que ya las cosas en esas llamadas, en esas conversaciones, él le decía que, bueno, que podían tener una relación, que él quería, ¿sabes? Una relación con ella completa, que quería que vivieran juntos, ¿sabes? Una familia, y obviamente eso es algo que cualquier jovencita quisiera escuchar, sobre todo en esa época, y genera muchísima ilusión, o sea, es como que, como que encontraste una oportunidad perfecta de crear una familia. Lo que pasó después fue que él le dijo a ella que que él se iba a encargar de ella, o sea, como que ellos iban a vivir juntos, no allí en Valencia, sino en Maracay, y le empezó a generar como ideas de cuando ellos estuviesen juntos. Por ejemplo, él le decía que para ir a la universidad ni se preocupara por eso, que él iba a encargarse de que ella fuera a la universidad porque iban a vivir juntos en Maracay y ella iba a empezar a estudiar. Él le ofreció pagarle los estudios, entonces le decía
cosas como que no aceptara dinero de su mamá, porque la mamá pues se lo iba como a cobrar o a no, ella no usó esa palabra, es como controlarla a través de eso y que él prefería hacerlo él, ¿no? Como que dejara que él se encargara. Y pues Morela, muy ilusionada, seguía como en eso. Mientras eso pasaba, mientras él seguía con estas tácticas de manipulación, ella peleaba o tenía diferencias con su familia y ella dice que llegó un momento en el que ella vivía en la misma casa con su mamá y sus dos hermanas y ella no le hablaba a ninguna de ellas. ¿Okay? Un día él le dijo a ella que se fuera con él, que esa situación en su casa no tenía sentido, que se fuera con él. Entonces Morela cuenta que ella agarró unas bolsas, metió como ropa, cosas allí y las llevó a la azotea del edificio como para esconderlas. Nadie se dio cuenta que ella se iba a ir y efectivamente se encontró con él en un terminal de autobuses donde él la pasó buscando y de ahí ella dice que empezó a vivir en hoteles, vivió en hoteles varias semanas, no en uno, sino cuenta como que en varios y después él la mudó a un apartamento. Lo interesante de todo este caso es que fíjate cómo la, ella como víctima está manipulada y va, digamos, a la trampa que le coloca él, pero no se ve como que él la está agrediendo, ¿no? Finalmente ella es la que está decidiendo irse. Él no le está diciendo que no hable con su familia, sino que ella poco a poco dejó de hablar con ellos. Él no le está diciendo que no salga directamente, nunca le dijo no salga, pero la intermitencia de sus llamadas hizo que ella no saliera para poder recibir las llamadas. Entonces, ahí vas viendo cómo no directamente le dice no salgas, pero hace algo que evita que ella salga. No directamente le dice no escuches a tu mamá, sino que genera una situación en la que ella inevitablemente pelea con su mamá y así pues va avanzando la historia. El cuento es que ella, bueno, termina en un apartamento donde él ejerce ahora sí fuerza con ella y le dice, la deja encerrada, le da solo lo esencial y para lo esencial ella cuenta que tenía un colchón, una cocina y que era un apartamento de un solo ambiente, era como un tipo estudio y que tenía solo lo necesario para vivir. Eh, Nada, ella se queda allí, dice que en ese apartamento estaban unas llaves colgando en un lugar específico y que ella pues limpiaba la casa y que limpió las llaves porque esas llaves estaban llenas de telarañas, de sucio. Las limpió, las volvió a colocar y como que nada, ¿no? Este hombre, Matías Salazar, se llama su agresor, él llegaba a la casa, no, él no vivía con ella, sino que iba a visitarla todos los días o y entraba a la casa todos los días. Y ese día ya dice que fue el primer día que empezó como la ya violencia física, que él llegó, vio que las llaves estaban movidas, le preguntó qué había pasado con las llaves, que por qué ella estaba tocando las llaves, y bueno, allí se generó la primera violencia física contra ella, que fue, ella dice, prolongada, fue una violencia prolongada, donde le generó trauma, o sea, le agredió muy fuertemente, sobre todo en su cabeza, o sea, jalando su cabello. Ella de verdad cuenta descriptivamente cómo es. Si quieres escuchar el testimonio, puedes escucharla a ella directamente. Pero fue la primera situación y sembró la semilla de que si tú no haces lo que yo digo, esto es lo que te puede pasar. De ahí en adelante hubo un montón de reglas y de cosas que él hacía. Por todo, ella estaba en problemas, ¿ok? Una de las cosas que ella cuenta en su entrevista es que él le decía que ella tenía que pedir permiso para ir al baño. Entonces, ella dice que se paró un día y fue al baño sin pedir permiso, o sea, como que se le pasó, porque es lo normal, porque la gente no, o sea, tu pareja no te puede decir cuándo ir al baño, o sea, y
Lo que pasó fue que él, cuando ella regresó, pues le reclamó, o sea, como que a quién le pediste permiso para pararte, o sea, toda esta situación. Em, y Morela dice, bueno, que eso también acarreó un problema. Otra cosa que ella comenta es que ella no tenía acceso ella no podía salir de la casa. Y creo que esto es una cosa que a mí me llama tanto la atención, y es que fíjate cómo ella, él nunca le quitó las llaves de la casa. Las llaves de la casa estaban allí. Es decir, que Morela pudo haber abierto la puerta y salir. Esto es lo que podría decir cualquiera. De hecho, yo recuerdo que cuando esta historia salió en el 2020, pues esto fue en enero del 2020 que ya se liberó, la gente decía, bueno, ¿y por qué no se fue? Y es interesante cómo lo explican aquí paso a pasito, porque para el momento en el que ella estaba allí, ya estaba tan aterrada que ella se cohibía de hacer cosas, porque ya sabía que los castigos ya no era que le gritaba o le maltrataba de esa forma, sino que ya eran físicos. Entonces, todo empezó a ir a un lugar un poquito más, digamos, más oscuro de lo que ya era. Ella cuenta que en un momento él la mudó a otro apartamento, la llevó a otro apartamento. eh, Esto ya fue en el 2019, o sea que ella vivió desde 1988 hasta el 2018 en este mismo apartamento que te contaba. Sí. Una de las cosas que ella dice es que ella se volvió una, como una concentrada en la limpieza. Ella estaba todos los días limpiaba, dice que tenía una rutina de limpieza todos los días, que en algún momento tuvo un televisor que se le dañó y que escuchaba la radio. Entonces ella estaba informada de lo que iba pasando en el país, de pronto, en la música, o sea, ella sabía cosas porque escuchaba la radio sí, en la casa. El cuento es que una de las cosas que cuenta era la comida. Ella dice que él le traía comida, y con eso ella pues era lo que podía hacer. Él no le traía comida todos los días, así que había veces que ella tenía como que rendir, racionar la comida que le daba. Su comida fue realmente en base a huevos y arepa, esto es lo que ella cuenta. Para los que no son venezolanos o colombianos que no conocen la arepa, la arepa está hecha de maíz, de harina de maíz precocido, y es la forma de un disco, es un poquito gruesa dependiendo de cómo te la comas, y la arepa tú la puedes rellenar con cualquier relleno, o sea, va desde el queso, huevos, pero también le puedes poner carne, pollo, y hay varios sabores que son específicos del país. Entonces, en cualquier casa venezolana se come arepas por lo menos una vez al día, eso es lo normal. Y bueno, ella comenta que su dieta diaria era una arepa y huevo. En una oportunidad ella le dijo, mira, se acabaron los huevos para que él le trajera más comida, y él le argumentó que ella estaba comiendo demasiado porque comía 2 huevos al día. Así que ella empezó a comer un huevo al día. Y cuando le traía la comida, le tenía que durar ese tiempo. Eh, es que es terrible. El cuento es que agarró, y él entonces, claro, ejercía este tipo de violencia. Ella pasó allí muchos años, la violencia se fue incrementando, se fue incrementando, se fue incrementando, ya había violencia física, ya había violencia íntima, ya había violencia psicológica, o sea, hay un momento en la historia cuando esto ocurrió, fue en 1988, en 1989, la mamá de Morela logró contactar a la familia de Matías Enrique Salazar. Y lo que pasó allí fue que Morela contactó a su mamá, estamos hablando del primer año de que ella se fue, contactó a su mamá y le pidió que dejara de molestar a la familia de este hombre. Obviamente Morela, bueno, 17 años, súper manipulada, bueno, ya tenía 18 porque ella cuenta que eso pasó en marzo y fue después de su cumpleaños. Bueno, el cuento es que ella estaba en esa casa, luego la mudó a otra casa, a otro apartamento. En este otro apartamento ella cuenta que fue donde ya estuvo muy poco tiempo. Em, lo que ocurrió con
con él es que él venía a la casa y en este lugar ella no tenía las llaves. Entonces, un día él llegó con las llaves y le dijo, ay, aquí está, que se me había olvidado darte las llaves o algo como eso. Y ella, nada, las llaves estaban guindadas en un lugar, pero ya sabiendo el antecedente de lo que había pasado en el otro lugar con las llaves, ella simplemente no tocó esas llaves. De hecho, ella dice que ella las veía como que esperando que las arañas, ¿sabes?, hicieran telaraña, que les cayera polvo, y ella limpiaba toda la casa menos ese lugar donde estaban esas llaves. Pero ya la violencia había llegado a niveles muy fuertes. Morela cuenta que ya su castigo, el castigo que le imponía, era poner la mano en su cuello hasta que perdiera el oxígeno. Luego le dejaba que ella recibiera una bocanada de aire y lo volvía a hacer. Y ella dice que este fue de los castigos más fuertes, entre otras cosas que él le hizo. Y bueno, ella escuchaba la radio. En la radio ella escuchó en algún momento, y esto es loquísimo porque ella guardó esta información por años. Ella escuchó que había un instituto de la mujer donde atendían, ayudaban a víctimas de este tipo de violencia que ella estaba sufriendo. Y ella se grabó el nombre del lugar, o sea, lo tenía en su memoria. Y un día, ya cansada de, bueno, del maltrato, de todo lo que estaba viviendo, decidió salir y buscar el Instituto de la Mujer en Maracay. Y agarró las llaves, las empezó a probar. Dice ella que no se había dado cuenta que la reja de afuera de la puerta tenía 2 cerraduras. Para los que no están familiarizados, no sé si pasa en toda Latinoamérica o en otros países, pero en Venezuela tenemos, los apartamentos tienen una puerta y generalmente tienen una reja antes que esa puerta. Entonces, cuando tú abres una puerta, tienes otra reja allí. Siempre son 2 puertas, casi siempre. Y esa reja tenía 2 llaves. Entonces, ella no estaba segura si en el manojo de llave que tenía estaba la puerta, pero estaba la llave, pero ella se arriesgó. Efectivamente abrió la puerta y ella dice que salió con muchísimo miedo. O sea, es que te puedes imaginar el miedo de que si algo salía mal, él podía llegar y hacerle algo. Y salió a la calle y ella allí cuenta, bueno, que preguntó cómo llegar a un lugar, cómo llegar, pero la gente le daba direcciones, pero ella no sabía. O sea, era todo muy complicado para ella porque no estaba acostumbrada a estar en la calle, pero finalmente llegó al Instituto de la Mujer. En el Instituto de la Mujer le atendieron, la ayudaron inmediatamente, la asesoraron y empezó su proceso para reencontrarse con su familia, pero obviamente estábamos hablando de una mujer que no era ni la sombra de quien fue cuando empezó toda esta historia. Habían pasado 31 años, casi 31 años desde el día que fue capturada. Ella fue capturada en 1988 y se liberó en el 2020. Ahí, bueno, como todo, hay gente que dice, bueno, que ella fue por su propia voluntad, pero como ya te conté, la manipulación hace que no necesariamente sea tu voluntad, aunque tú mismo estás yendo caminando hacia tu captor. Bueno, ya la reencontraron con sus hermanas. Una de las cosas que cuentan sus hermanas, que creo que es de esas cosas que te ponen el corazón chiquitito, es que su mamá nunca dejó de esperar que ella volviera. Cuando ella se fue, Morela se fue, su mamá iba a la policía, ¿sabes? Mi hija está desaparecida, mi hija. Y la policía, que esto también pasa, y esto no nada más pasa en Venezuela, porque yo he visto muchos casos en otros países donde se repite más o menos un esquema similar. Creo que con el tiempo ha ido cambiando, pero le decían como que, bueno, pero si se fue con el novio, esa está de rumba, o sea, esa viene pronto, o sea, y la señora pues le costó mucho poder contactar, o sea, buscarla. El cuento es que cuando ya Morela le dice deja de molestar a la familia, pues ella simplemente esperó a que su hija volviera y su hija nunca volvió. Y la señora pues perdió la vida y se quedó siempre esperando que Morela regresara, que eso es una de las cosas que, de hecho, cuando Morela lo cuenta en su entrevista es el momento en donde se emociona. Pero la señora
pidió que no vendieran el apartamento y no cambiaran el número telefónico de la casa porque eso era lo que ella sabía, o sea, Morela sabía. Y su mamá decía, Morela va a venir, ella va a llamar, ella va a venir a este lugar y hay que estar pendientes. Y efectivamente, cuando el Instituto de la Mujer empezó a buscarlo, fueron a ese apartamento y en ese apartamento vivían familiares de Morela, pero no sus hermanas, o sea, vivían un sobrino, era como un sobrino, o sea, gente que ella, Morela, no conocía. Y bueno, finalmente contactaron a las hermanas, cuentan cómo se reencontró ella con sus hermanas, y te podrás imaginar que cuando Morela tenía 17, sus hermanas eran mayores que ella, digamos que sus hermanas podían tener 20 años, o sea, y ahora 30 años después ya te estás encontrando con una persona que está rondando los 50, probablemente entre 50 y 60 años, y ella no las reconocía. La reconoció por un gesto que una de las hermanas hizo, eso es lo que ella cuenta, y fue empezar su proceso de adaptación. El nivel de estrés en el que ella estaba, como lo describen sus hermanas, obviamente fue muy grande y ella le tocó empezar a vivir otra vez sin saber qué hacer, porque aunque cuando tú tienes 17 años sabes ya algunas cosas de la vida, estamos claros que te faltas demasiado por recorrer. Entonces, bueno, Morela siguió su vida, ella denunció obviamente a su captor, lo volvió a ver en el proceso judicial. Este hombre obviamente tuvo un abogado de defensa, él siempre dijo que fue inocente, de hecho todavía dice que es inocente. El hombre tenía abogados que argumentaban que fue Morela quien se fue con él y que todo esto era una manipulación para hacerle daño a él. De hecho, incluso dijo que tenía algo que ver con la política, lo cual no comenta muy bien allí, pero él argumentó que estaban haciendo esto por tema político. Lo cierto del caso es que fueron a juicio y en ese juicio, esto fue en enero del 2024, fue finalmente, no, enero 24 de 2020 fue cuando ya se liberó, pero en el año 2023 fue finalmente sentenciado, o sea, pasaron 3 años de este proceso desde enero del 2024 que ya se escapó hasta 2023, donde él finalmente recibió su sentencia de 17 años en prisión. Aún al día de hoy él argumenta que es inocente, lo cual es una completa locura. Esta historia me, me llamó muchísimo porque yo sí he visto casos cercanos de manipulación de este tipo. Ahorita hay muchísimos términos para referirnos a lo mismo, pero todo empieza con el love bombing, como esto es algo como que es el nombre que le dan a ese enamoramiento inicial. Fíjate cómo en el caso de Morela, este hombre pues, presentó su interés desde el comienzo y empezó a llamarla y ya en 2 semanas él estaba, sabes, viniendo a visitarla y ya después en un solo mes ya él estaba, sabes, como que ay, quiero tener una relación contigo, ya le estaba ofreciendo todo en el mundo y ya a los pocos meses logró sacarla de su entorno, aislarla completamente, para luego empezar, una vez aislada, empezar un proceso de manipulación psicológica, empezar un proceso de agresión psicológica, verbal, física, hasta llegar a un punto de agresión física íntima grave por años. Eh, y yo siento que hay muchas Morelas en el mundo. Eh, yo siento que hay muchas mujeres en situaciones similares a las de Morela. Y esto es un dato interesante. Cuando todo este escándalo no, cuando salió a la luz la historia de Morela, que ella muy valientemente contó, se descubrió que había otra mujer, otras dos mujeres, otras dos víctimas de este mismo hombre, lo cual es una locura. Pero habían otras dos víctimas, una de las víctimas tenía un hijo, una hija de este hombre, y vivía en el mismo complejo de apartamentos donde estaba Morela. Era todo tan irreal, no tan irreal, tan surreal, que
de la ventana del apartamento de esta mujer se veía el apartamento de Morela. Entonces él estaba constantemente vigilándola. De hecho, Morela cuenta que a veces la llamaba y le preguntaba que por qué la luz de la cocina estaba encendida o ese tipo de cosas. Eh, ¿Sabes? Como para mostrarle que él estaba allí. Esta segunda mujer con la hija también sufrió el mismo como tipo de encierro que tenía Morela, pero la niña, no, la niña salía, de hecho él llevaba a la hija al colegio y la hija tenía contacto con el mundo exterior. Es un caso al que no se ha realmente como investigado, no hay muchos detalles sobre él, pero efectivamente este hombre estaba haciendo esto con varias mujeres. Morela tenía desnutrición y estaba obviamente en un estado emocional gravísimo y ya en la actualidad a través de una amiga de su adolescencia consiguió un trabajo. Esta amiga la introdujo a todo, o sea, la introdujo a la computadora, a la tecnología, tiene un trabajo de atención al público, entonces bueno, fue enfrentarse a gente todos los días después de estar encerrada por 31 años cuando solo veía a su captor y a veces su captor no aparecía por días. Eh, Creo que es una historia impactante. Tiene muchísimos más detalles que yo me he saltado acá, pero puedes encontrar la entrevista completa en YouTube y nada, para reflexionar del tipo de relaciones que tenemos. Nos cuentan tanto de los red flags, pero realmente cuando tienes 17 años y estás siendo cortejada, manipulada, cortejada, manipulada, slash, eh, por un hombre de 23 años, ¿tienes realmente el criterio para ver los red flags? Yo creo que no. Eh, Nada, yo creo que informarnos es lo mejor. Yo soy partidaria de que todos deberíamos escuchar las historias como las de Morela y me parece súper valiente que ella la esté contando y nada, quería traerla también aquí para que la pudieran ver. Nada, así va. Logré tejer 3 líneas, 4 líneas. Eh, pero en la próxima te cuento cómo va y nada, nos vemos. Chao.